Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir las palabras del Eterno. Hoy queremos concluir este tema, el cual comenzamos, y es cómo salir en victoria de la prueba. El problema de la prueba no es cómo entramos a ella, cómo salimos de ella, porque si nosotros no entendemos el mensaje que el Eterno tiene presupuestado para nosotros, vamos a seguir vagando o divagando en el desierto como el pueblo que se quedó 40 años dándole vueltas al desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Cada uno de nosotros tiene en su vida o en su mente o en su corazón en llegar a una tierra prometida. De hecho, el Eterno tiene unos diseños para cada uno de nosotros de bendición que es diferente al de otro. Y eso es lo que tenemos que entender, que cada uno tiene su propio proceso, su propia batalla, sus propias dificultades, pero el Eterno también tiene una bendición en particular para cada familia. Es que lo vemos a través de la palabra del Señor que cada familia tiene una bendición. Cuando vemos que Jacob bendice a las 12 tribus, las bendice, cada una de ellas tenía una bendición y cada una de esas tribus tuvo sus pruebas, sus luchas, sus batallas, su formación y cada uno le fue asignado un territorio. Lo mismo a nosotros, nos es asignado un territorio, una bendición, una familia, un diseño profético, una bendición y unas pruebas las cuales nosotros debemos cada uno de nosotros pasar. Cuando hablamos de salir en victoria de la prueba, los creyentes deberían prepararse para los tiempos de aflicción y saber que van a venir momentos complicados y difíciles para que cuando vengan esos momentos complicados y difíciles no abandonen la fe. Cuando hablamos de abandonar la fe es fe, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que cuando abandonamos la fe es que abandonamos el escuchar la voz de Dios. O sea, viene tanto en la prueba es muy golpeada lo que son las emociones y la mente. Entonces, si nosotros no tenemos un verdadero fundamento, saber que en ese fundamento no podemos cerrar el oído, porque eso es lo primero que ocurre, cerrar el oído y empieza esa turbulencia interna en la cual las emociones se catapultan de una manera tremenda. Y eso le pasó a la iglesia en el siglo primero. La iglesia en el siglo primero, cuando se empieza a fundamentar la iglesia, después de Yeshua hablamos siglo primero, porque si estamos hablando de una fecha cronológica o bíblica, sería algo diferente porque en el judaísmo vamos en el 5783, entonces sería muy diferente el tiempo, pero nosotros partimos desde Cristo, el siglo primero, después de la venida, la muerte y la resurrección de Cristo. Hubo una persecución muy grande sobre la iglesia, experimentó una persecución muy grande la iglesia y muchos no pudieron soportar esa prueba porque fue una prueba brutal donde los perseguían, los crucificaban, los quemaban, los metían en pailas hirviendo con aceite, hubo una persecución tremenda, hubo conversiones forzadas al catolicismo romano, a lo que ese emperador empezó a hacer y todo esto empezó una persecución sobre la iglesia, una persecución también de muchos grupos religiosos y el autor de los Hebreos les hace una sugerencia a la iglesia en el primer siglo. Nosotros estamos en este tiempo presente donde también hay mucha presión y opresión, donde se ven muchas pruebas y muchas cosas que nos atacan y mucha gente no sale en victoria y pierde la fe, o sea, pierde el oído, su oído se cierra. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro es no dejar que nuestro oído se cierre por nada. Y cuando dice que se cierre, no es que se nos van a tapar, sino que vamos a empezar a escuchar otras voces. Vamos a ser guiados por otros caminos. Y eso es lo primero que nosotros no podemos perder, la fe. Pero el autor de Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39 dice,
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocedéis, no agradará mi alma. Pero vosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Qué pasa con mucha gente? Y lo hemos visto todos estos años en las pruebas que hace mucha gente. Dice, no, yo voy a dejar de buscar de Dios porque, yo empecé a buscar de Dios y se me vinieron un poco de pruebas. O sea, como queriendo decir que Dios es malo y que las cosas de Dios son tan horribles que mejor dejamos a Dios y ya no van a dar pruebas. Eso es una gran mentira. El cerrar el oído y perder la fe y volver atrás. Para salir en victoria tenemos que tener el oído muy abierto. Y dice la palabra acá, dice que nosotros no somos de los que retrocedemos y que el justo por la fe vivirá. O sea, acá en la prueba la fe tiene que mantenerse viva. ¿Qué es la fe? Que lo hemos aprendido. Es aprender a oír, es obedecer, porque si nosotros decimos que somos justos y no obedecemos y no sabemos escuchar, ¿cómo vamos a vivir por fe? Es la pregunta, ¿hacia dónde vamos a llegar? Porque a uno le dicen, crea, pero uno dice, crea que Dios lo va a hacer, pero ¿qué es creer? Tenemos que desmenuzar esa palabra. Creer es obedecer y aprender a escuchar. Entonces, una de las cosas para salir en victoria es aprender a escuchar la voz de Dios, Amén. Aprender a escuchar la instrucción de Dios. Otra de las cosas que pasa mucho en la prueba y es que los corazones se endurecen. Una de las cosas para salir en victoria del proceso o de la prueba es no dejar endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque la prueba deja marcas, o sea, la prueba deja marcas en nosotros, deja marcas distintivas para que podamos caminar con madurez, pero que no dejen marcas de dolor, marcas de tristeza, marcas de amargura, marcas de inconformidad, porque eso puede ocurrir muchas veces en las vidas. Y miren algo lo que dice el Salmo 95, el Salmo 95 dice algo, nos da una instrucción, Salmo 95, versículo 7 al 8, Salmo 95 del 7 al 8, miren eso tan precioso. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Mérida, como en el día de Masá, en el desierto. Acá nos da que el Señor nos da dos mandamientos. Primero, que lo reconozcamos y que respondamos a la voz de Él. Lo reconozcamos y respondamos a la voz de Él, porque cuando el corazón se endurece, pues no lo vamos a reconocer, ni vamos a responder a la voz que Él nos está hablando. Y luego nos dice, no permitas que tu corazón se endurezca. ¡Wow! Tremendo. Cuando el corazón se endurece, se nos olvida todo lo bueno que Dios ha hecho, todas las grandes victorias que Dios nos ha dado. Ahora, en la prueba es donde yo tengo que recordar todas las grandes victorias que Dios me ha dado. Y que si la prueba presente que estoy viviendo, de esa también Dios me va a sacar. De esa prueba presente, Amén. algo voy a aprender. De esa prueba presente, un aceite nuevo va a quedar en mi vida. Entonces, reconocer la voz de Dios, es decir, listo, Señor, este proceso no lo entiendo, no sé por qué, pero listo, no voy a dejar endurecer mi corazón, porque hay veces hay gente que necesita perdonar a Dios, entre comillas, porque están cargados con Dios, porque no supieron canalizar lo que vivieron y el corazón se endureció y están en el servicio, pero están enemistados con Dios, están enojados con Dios, tienen un reclamo con Dios, porque Dios no les dio la respuesta de eso que estuvieron viviendo. ¿Y por qué? Nunca se supo el porqué de esa situación. Ni hay cosas donde Dios prefiere callar, porque si nos da la respuesta, la herida sería más grande o no soportaríamos la respuesta de lo cual Dios nos quisiera hablar. Entonces hay veces el silencio de Dios es un silencio que nos lleva
a que nos está diciendo Dios, es que no lo vas a comprender, no tienes la madurez, no tienes la capacidad para soportarlo, entonces no te voy a dar la respuesta de eso que estás pensando, porque se va a endurecer tu corazón y me vas a cuestionar más de lo que me has cuestionado. Entonces, endurecer el corazón. ¿Cuándo se endurece el corazón? Por una inconformidad. ¿Cuándo se endurece el corazón? Porque me siento ofendido, la prueba me puede ofender. No podemos olvidarnos, cuando se endurece el corazón, eso se llama un nivel de orgullo. Para salir en la prueba en victoria, el orgullo debe salir de nosotros. Debemos olvidarnos de los reclamos, debemos olvidarnos de las glorias pasadas también para salir en victoria. Cuando digo olvidarnos de las glorias pasadas, es no comparar. Es que yo tuve una prueba más pequeña y me dio una bendición más grande atrás. Y ahora tuve una más grande y no veo la misma recompensa. No, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Dios sabe cómo está obrando. Entonces debemos acordarnos de las victorias y cada victoria tiene una esencia, cada victoria tiene una bendición, cada victoria del pueblo de Israel tenía una bendición, cada victoria desencadenaba un nuevo territorio en el cual ellos se podían establecer. Cada victoria desencadena, cada prueba desencadena una nueva unción en nosotros, desencadena en nosotros un grado de madurez mental y un grado de madurez emocional en las emociones, que ya nosotros no nos vamos a mover por emociones, nos vamos a mover en el espíritu. Entonces, no permitamos esas dos cosas. Primero, lo que les dije, cerrar el oído. Segundo, tenemos que tener el oído abierto, reconocer la voz de Dios y no dejar que nuestro corazón se endurezca, porque se puede volver un corazón de piedra por las pruebas, o sea, ya un corazón insensible, le metieron tanto juego que ya no hay una sensibilidad a las cosas del espíritu. Tremendo. Y algo que decías ahora es supremamente clave y es, cuando pasamos una prueba, aprendemos a valorar la fe, la medida de fe que hay en nosotros, porque esa fe es la que es pasada por el fuego. Y esa fe es detrás de la que va Satanás. Él no le interesa si te dan un carro, si te lo quitan o cualquier... Él le interesa es tumbarnos la fe. Ese es todo su trofeo porque sabe que el justo vive es por la fe. Entonces una vez logra dañar y tumbarnos y digamos que ¿Cómo que habrán daña? dañarnos la fe y empezar a que no caminemos ya por fe, por la palabra, por lo que dice Dios, por sus promesas, por lo que habla en su palabra, entonces ahí ya somos presa muy fácil para él. Por eso él siempre, el trofeo de Satanás en una prueba es la fe. Como le dijo Yeshua, como se lo dijo a Pedro, Satanás ha pedido, te ha pedido para zarandearte, pero yo una sola cosa oro y es que no te falte la fe. O sea, no le dijo que te pegue pasito, que no te duela mucho, que no te deje muchas marcas. No, una sola cosa oro y es que no te falte la fe. Entonces, ahí es cuando vamos dimensionando que la fe es un tesoro, el tesoro más grande que podemos tener, porque el día que dejemos de creer estamos devastados, estamos acabados. Hay algo que queríamos hablar en esta mañana, en este momento, y es como unas pautas de cómo se debe pasar un proceso para pasarlo en el tiempo correcto y no alargarlo más. Yo espero pues y que esperamos que les sea de mucha bendición. Yo las hubiera querido en mi tiempo, en el tiempo en que pasé procesos fuertes, que alguien me hubiera dado estas pautas y seguramente no hubiera divagado tanto en tiempos donde había entendido cosas más rápidas. Hay algo y tengo 13 pautas, vamos a hablar de una y es, primero, apártese del ruido. Cuando yo entiendo que Dios me entró a un proceso o a un desierto o a un quebrantamiento del que hablábamos o a una prueba, ¿se acuerdan que la prueba es más corta, el proceso o el desierto es de periodos más largos? Cuando yo identifico que Dios me entró en ese proceso, yo lo más sabio es apartarme del ruido, de la mucha gente, de la masa,
porque yo necesito como entender y ordenar ideas y saber qué está pasando con mi vida y Dios qué es lo que me quiere hablar. Una. Dos, defina un lugar en su casa o en su lugar donde vaya a tener tiempos largos con Dios. Es necesario tener ese rinconcito en su cuarto, otros usarán el baño, no sé, otros, uno escucha toda clase, pero lugares donde usted pueda estar tranquilo y a solas para largos ratos con Dios, porque los vamos a necesitar durante ese tiempo. Tres, escuche esto, trate de escuchar consejos solo por la palabra, por la voz de Dios si Dios te habla, o por un líder espiritual que ya haya pasado procesos. Porque ocurre mucho que en la prueba, en la aflicción, vienen toda clase de voces y de consejos de personas cristianas, no cristianas, maduras e inmaduras, y le pasa y le podría pasar lo que le pasó a Job. A Job en el capítulo 2, del versículo 9 al 10 dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo le parece uno encontrarse con un personaje de estos en una prueba? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, o insensatas, has hablado. Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces aquí hay varias cosas. Primero, ¿a quién le abres el oído? Porque es muy fácil en medio de una angustia en la oficina, alguien te ve llorando y se acerca, ¿qué te pasa? Y le comienzas a contar la situación en que estás y como esa persona ni conoce fundamento, ni conoce principio, ni conoce al Dios tuyo, ni al Dios de la palabra, entonces va a empezar a hablar desde sus emociones, desde sus costumbres, desde sus tradiciones y desde lo que de pronto viven en su vida hasta de pecado y comienzan a confundirlo a uno y uno dice, ¿será que me estoy yendo muy al extremo? ¿Será que Dios sí quiere verme sufrir? Porque eso es de lo que más escuchaba uno, pero Dios no es un Dios de dolor, no, Dios no te quiere ver sufrir, Dios es un Dios de amor. Cuando uno sabe que Dios me está santificando y me está formando y que lo que yo sé para dónde voy, por qué estoy en ese desierto, esa persona no tiene ni idea, no sabe ni qué es un desierto. De hecho, pues no le ha entregado su vida a Dios. Entonces, eso, mire, tan claro como ocurrió en algún tiempo, muchos casos que uno ha escuchado, alguien que está dejando una relación que es ilícita, que Dios le dijo esa persona no es, y la persona empieza en su depresión, en su quebrantamiento, le da duro soltarse de esa relación, y es una persona igual soltera, no tiene problema, el otro también es soltero y no faltan las voces que vengan y digan, pero ¿cuál es el problema? Dios es un Dios de amor. Entonces, si en su iglesia dicen que esa persona no es la que Dios tiene para usted, por decir algo, entonces cásese por lo civil, no hay problema. Entonces viene esa lucha de argumentos. Ay, cierto, yo acaso me voy a ir a vivir en unión libre, es verdad, es que el abogado, el notario también no es una autoridad. Y empiezan el enemigo a venir a acomodar cosas que el de afuera no sabe, pero uno sabe que no son. Uno sabe que no es lo mismo la notaría que el altar. Y uno sabe que es necesario tener la autoridad, la voluntad perfecta de Dios y no la permisiva. Hay muchos casos más donde es mejor estar a solas y es mejor estar escuchando qué dice la palabra y como te decía, más bien qué dice un líder maduro. De resto, va a ser muy difícil poder pasar el desierto y las emociones van a querer acomodarse a esos consejos que no son. Otra cosa que aprende uno en el quebrantamiento es a recibir de Dios lo bueno y también lo malo. Digamos malo porque duele, pero aprende uno que Dios es Dios, que es soberano y que de todo lo que nos pasa nos va a ayudar a bien. Pero el ser humano que no conoce al Dios vivo solo quiere recibir lo bueno, lo malo le parece que entonces es un Dios malo. Eso en el quebrantamiento uno sí lo aprende a entender. 4. Trate de santificarse lo más que pueda. No pase el proceso simplemente
llorando y sufriendo por la situación. No, ese proceso, porque muchas dicen, me pasó esto, volví, me pasó lo otro, y Dios qué quiere, y Dios qué será lo que quiere, y se nos va el tiempo preguntándole a Dios por qué. Entendamos de una vez, si a uno le explican esto desde el principio, uno no perdería tanto tiempo, de una vez entendamos que el fin del proceso de todo quebrantamiento es que Dios pueda plasmar en nosotros su imagen y Amén. cumplir en nosotros su voluntad. Punto. No, no se trata de que Dios cambie el plan para que haga lo que yo quiero. O sea, ahí nos vamos a desgastar. Ahí vamos a perder mucho tiempo, muchos años forzando a Dios para que él cambie algo cuando yo veo que Dios va por otro lado. No, no voy a pelear con el hacedor. No, no tiene caso. Entonces, en ese tiempo, tratemos de santificarnos. Empezar a qué tengo que renunciar, a qué amistades tengo que soltar, qué lugares no puedo visitar más. Por eso le digo que esto no lo puedo hablar con una persona del mundo, porque te va a decir, ay, entonces Dios te quiere pues viviendo solo, y uno sabiendo que es que esto es por un tiempo, es que esto no va a ser siempre, ¿no? De pronto después es que voy a estar predicándole a todo el mundo y entre mucha gente. Esto es un tiempo, un periodo de tiempo donde Él quiere a formar cosas en mí. Entonces ahí es donde es necesario entrar al ayuno, porque en el ayuno muchos piensan que el ayuno es para que Dios haga lo que yo quiero y de pronto le llamo la atención con mi humillación, y el ayuno es para que Dios, cuando vienen esos tiempos de silencio de Dios que ahora lo vamos a ver, Dios me hable. Porque si de algo aprende uno a depender es de una palabra de Dios. Amén. Ahí sí que se cumple no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y uno pasarse días clamando o en ayuno, tan solo que Dios me diga algo, con que me diga, con que me suelte algo, yo con eso camino otro rato, pero que yo sepa esto para dónde va, que yo entienda cómo me ve, lo que, o sea, por una palabra de Dios es mucho lo que uno clama y trata de cavar hasta sacarla, y aprende uno a eso, a depender ahí solo de Dios. 5, trate de despojarse de lo que no aprovecha. En el proceso hay amistades que no reman contigo en la misma dirección, solo pesan, solo te desaceleran. Uno tratando de santificarse de alguna atadura, digamos en lo sexual, y al otro día llegar al empleo o a la empresa del compañero a contarle al que está en un proceso de santificación todo lo que hizo el fin de semana. O sea, eso no, eso es mejor ir cortando esos hilos. Yo necesito saber con quién me asocio y que Dios me dé las personas correctas. Hay personas que no andan en el espíritu también, pueden hasta ser cristianas y no andar en el espíritu. Y también nos desaceleran. ¿Qué le pasó a Cristo cuando apareció Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 23 y le dijo, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Entonces, obviamente, pues ahí Pedro no es que fuera Satanás, pero sí se estaba dejando usar por el enemigo, porque Para entorpecer al adversario, Satanás significa adversario, el que exactamente, entorpece, alguien que se opone, o sea, como quererse oponer a la voluntad de Dios y a los planes y a los diseños. No estás viendo como Dios está viendo, ¿por qué te opones a los planes y a los diseños? Es resistir y pelear con Dios. exactamente. Entonces yo estoy tratando de entenderle a Dios. Yo en mi humanidad estoy tratando de obedecerle. Y viene otro y me dice, no, qué pecado, esto está muy duro. No, no, no suelte esa relación, no se salga de ese trabajo que le trae pues que le trae recursos. No, Dios no la quiere aguantando, pasando necesidades. Cuando uno sabe que en ese lugar me está antes sacando de los caminos de Dios, que estoy a nada de perder la fe y que necesito salir de ese lugar, y viene el enemigo a suavizar. Entonces, mire, era una persona que caminaba con Cristo en el mismo camino, estaban en la misma visión, pero ahí no andaban en el mismo espíritu. Aún de personas así, toca uno apartarse. Algo más, 6, soltar apegos a personas y a cosas materiales. Al desierto se va solo.
para salir en victoria, pues, para Todos salir, estos pasos son sugerencias para que no pasemos en el desierto más del tiempo necesario para salir en y victoria. sacarlo en victoria, porque como decía mi esposo ahora, son muchos los que entran a los procesos, pero no los terminan. Son muchos los que entran, pero antes se endurecen más. O entran y antes se enojan con Dios, porque los procesos son fuertes. No hay duda, sí, son fuertes, pero entonces qué bueno poderlo pasar y salir aprobado. Qué bendición. Mire, lo que Dios busca cuando nos lleva a su taller es plasmar lo que decíamos ahora, su imagen y su diseño en nosotros. Y para esto es necesario como despojarme de ese calzado y esas vestiduras viejas que yo traía. Entonces la transformación es total, es total. Y al desierto se va solo y se va liviano. O sea, en el desierto hay que ir lo más liviano posible en lo emocional, aún en lo sentimental, todas esas cosas. Y dicen, ay, usted es como tan duro, usted es como que, sí, a veces parecemos duros. No, fue que cuando pasamos el desierto nos tocó despojarnos de tantas cosas que aprende uno a depender de Dios, no que no duela, no que no haga falta, sino que en esos momentos aprendió uno a vivir solo con una palabra que él soltara y con su presencia. Y se vuelve uno que el enemigo, no se vuelve uno tan vulnerable para el enemigo, porque mientras más emocionales somos y mientras más apegos tenemos, pues él va a tener más herramientas de donde darnos golpes certeros y podernos tumbar. Entonces, eso suena muy, sí, pero en los procesos algo hace, pues no que estemos 10, pero no salimos como estábamos antes de empezar el proceso. Y eso es dejar los temores atrás, perdón, porque cuando hablamos de apegos estamos hablando de esos poco de miedos que estamos, porque es un poco de miedos, miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo que si este proceso no va a ser capaz, entonces empieza a operar tabel en la vida de uno y Sí, empiezan a luchar con una cantidad de miedos para salir en victoria de ahí, de la prueba. Necesitamos dejar los miedos atrás, dejar todos esos temores que nos embargan, porque todos tenemos temores. Y es algo innato en el ser humano, pero ya cuando se vuelve una obsesión o se vuelve ya algo que hace parte de mi personalidad, yo tengo que renunciar a los temores. El temor a perder la vida, pues es algo natural en el ser humano de preservar, ese temor de preservar la vida, pero ya cuando se vuelve un continuo, pues tenemos que tener mucho cuidado porque cuando viene tanta prueba, puede caer uno en un trauma y en una cárcel donde se le puede fragmentar el alma a uno por los temores y la prueba. Entonces ya tiene un temor y entonces puede caer en depresión, ya está con los nervios disparados, la presión también. Entonces tenemos que ir renunciando porque uno puede quedar con un trauma en la mente después de una prueba. Entonces por eso total. todos esos traumas y todo eso todo hay que entregárselo al Señor, por eso no perdemos de escuchar la voz, lo que yo decía ahora, no es dejar endurecer el corazón y porque si dejamos endurecer el corazón vamos a caminar de acuerdo a lo que a nosotros nos parece y nos vamos a ir llenando de todos estos apegos y de miedos y de cosas. Debemos soltarnos, el que tiene el control de nuestras vidas es el Eterno, Él tiene el control de todo lo que hace a nuestro alrededor y todo lo que hace lo hace para, dice que los que amamos a Dios, toda, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que hemos sido llamados, conforme que a su propósito, lo estoy parafraseando. Entonces todas las cosas nos van a ayudar a bien y si todo nos ayuda bien, pues no estamos entendiendo lo que está sucediendo, pero algo está formando el Señor para sacarnos en mayor victoria en nuestra vida. Total, y con base en eso que estás diciendo, aquí es muy importante mostrarnos humanos, o sea, no, yo poder no aparentar. No aparentar que estoy fuerte o que estoy bien si no lo estoy, no, Señor, esta es mi debilidad y yo lucho con esto. Y por este lado soy muy frágil, en esta parte soy más fuerte porque uno aprende también a conocerse y no pretender como pasar como que todo está bien, no todo está bien,
porque lo único que va a hacer la prueba de por sí presiona por todos lados. Y si yo no soy sincero con Dios, pues lo único que va a hacer la prueba es hacerme estallar y estallar mal. Aquí no se trata de parecer los superhumanos, aquí se trata de estar muy dependientes, muy como el gusano, o sea, que dependiendo de Dios, porque si me pisan me aplastan, aquí es dependiendo de Dios, ¿cierto? Y lo otro, amor, es que cuando decís eso, aparentar, no es aparentar, hay niveles, pero hay niveles genuinos. Dice la palabra del Señor que hay un río, ahí están los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y luego a cruzar a nado. Entonces yo no puedo pretender que estoy cruzando a nado cuando todavía en mi vida no he salido en victoria de esa prueba porque hay miedos, porque hay apegos, porque todavía no voy en ese nivel de cruzar a nado, total soltura en Dios, una total soltura de verdad donde ya Dios es mi Dios y me da paz en medio de la tormenta. El consolador es el que tiene todo el control de mi mente, mis emociones. Hay niveles espirituales. Entonces hay veces lo que dice mi esposa, pretendemos ir en el nivel 10 cuando apenas vamos en el 2 creyendo y eso va a detonar mal, porque si yo no estoy en ese nivel, pues voy a explotar por donde sea y me va a salir mi verdadera esencia y va a mostrar hasta dónde va el río y hasta dónde he sido sumergido y hasta dónde he salido en la prueba y todavía me falta salir de la prueba. Sí, y lo único que voy a hacer es demorar mi proceso. Es lo único. Entonces, hay algo, el punto 7, y es entender y entender la diferencia entre anhelo y necesidad. Cuando estamos en un proceso, nos debemos, pues debemos asegurarnos de decidir por lo que es verdaderamente necesario y no por lo que es simplemente un anhelo, un sueño, un capricho. En un proceso no hay lugar para anhelos, caprichos y sueños y deleite. En el proceso usted necesita solo lo necesario, porque esas otras cosas o nos traen más presión o nos van simplemente a desviar del propósito y vamos a avanzar más lento y ponemos más presión al proceso. Mire, cuando en Lucas capítulo 10, versículo 40 al 42, dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, o sea, a Cristo, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Cristo le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. En los procesos sí que aprendemos a valorar qué es lo necesario y qué es lo otro, qué es lo que Son cargas humanas. Son cargas humanas, qué es lo que no aprovecha, qué es accesorio, qué está de más. Pero una sola cosa en el proceso es necesaria y es estar a los pies del maestro. Eso es lo que para salir en victoria. No, es que yo me tengo que ir a pasear porque no, yo necesito distraerme, esta carga está muy pesada, entonces me voy para un programa porque va toda mi familia, entonces yo no me quiero quedar y resulta que allá mínimo van y te hacen sentir mal y te dicen dónde está su Dios, mínimo se encuentra uno con personas, Cristo no es la que va a la iglesia porque está tan aburrida, está más contento cosas y dice uno, este no era mi lugar, yo necesitaba haberme quedado allá en mi lugar secreto, ese era mi lugar. Entonces, ese siempre va a ser tu lugar. Entonces, nunca vas a pasear. No, es mientras pasas el proceso. Mientras pasas, pues siempre va a ser importante estar a los pies del maestro. Lo que le quiero decir es que hay momentos donde yo no me puedo mover como se mueve el de al lado que no está en proceso o que ni conoce de Dios. El proceso es individual y por eso le digo al desierto se va solo. Ese momento, una cosa, ese era un anhelo, el paseo, pero una cosa era necesaria, estar en el lugar secreto. 8. No nos pongamos cargas que Dios no puso. En medio del quebrantamiento, hay personas que dicen, ay no, ¿cómo me estarán viendo los otros? Que estoy desacelerada, ay no, que no estoy como fluyendo, no, me voy a ir a evangelizar el barrio. Dios te mandó, o en tus fuerzas, en tu ego, en tu cosa, te fuiste a hacer cosas que Dios no mandó, pues se va a evangelizar el barrio
y se le viene una guerra con la que no podía porque ya era suficiente su carga, se le empieza a mover todo y lo único que hace es traerle más presión. ¿Qué pasa si yo le pongo más carga a la que puedo llevar? Voy a estallar o voy a estallar mal, o mínimo me enojo con Dios. Entonces aquí hay que cuidar mucho ¿qué? El corazón, yo hasta dónde soporto. De hecho, dice la palabra que Él no nos va a poner una carga más pesada de la que podamos Amén, soportar. así es. Él, pero nosotros sí nos ponemos cargas que nos ponen la carga más pesada, entonces decimos que Dios no es justo, que Dios no es bueno, y resulta que esos otros ladrillos me los puse fui yo. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Amén. dijo Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay humildad ahí en el asunto. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí le añadiría algo para entenderlo, pero ustedes se ponen cargas que yo no mandé. ¿Por qué nos ponemos cargas que no mandó? Por el orgullo. Entonces, si nos devolvemos, Él dice que Él es manso y es humilde. Desde la humildad, yo voy a entender mis tiempos. Y es que yo quiero cambiar mi carro y es que yo quiero el último del año. Bueno, si eso es de Dios, si estás en un tiempo para esto, gloria a Dios. Si ni siquiera es con deuda, gloria a Dios. Pero si estás en un proceso, si era el momento. Entonces ahí es donde nos tenemos que asegurar, porque por ponernos presión es que abortamos los procesos, y abortar un proceso es muy doloroso porque quién sabe Dios cuándo vuelve a meterte en otro, cuándo estás totalmente restaurado para pasarlo, porque el proceso deja marcas, cuándo estás otra vez fuerte para meterte en otro, y entonces cuánto va a ser mi proceso de estancamiento, ¿cierto? 9, mire, revisa el fundamento. El fundamento, o sea, los principios que Dios da en su palabra, hay, son muchos, pero en una prueba hay unos que no podemos, para salir en victoria de la prueba, hay unos que no podemos sacar de ninguna manera y son básicos. Uno, no deje de congregarse. A veces cuando estamos golpeados, lo primero que hacemos, no quiero ir a la iglesia con los ojos rojos así de llorar, Que nadie me vea. qué pereza, yo me quedo en la casa. No, dele la milla a Dios. Dígale, Señor, aquí estoy. No quería que nadie me viera hoy, ni siquiera, no tenía aliento de pararme, pero aquí estoy. Honre a Dios. Y está escrito con, no, si Dios dice en su palabra, no lo deje de hacer, es no lo dejemos de hacer. 2, tener un arrepentimiento genuino. Busque ese proceso, haga su proceso, usted sabe con qué lucha, con qué cosas y debilidades, qué ataduras, busque una ayuda espiritual, o sea, pues dígame cómo me muevo, cómo renuncio, en qué dirección oro, busque ayuda, pero en una guía de arrepentimiento de verdad, de decir, bueno, yo no puedo seguir igual, yo llevo tantos años así, yo tengo que hacer algo para lidiar con este carácter o con esta situación. 3, revise no estar enojado con Dios por la prueba. Lo que les decíamos la vez pasada es lo peor que nos puede pasar. Entonces, hay dos, o me enfrento al Dios Todopoderoso que evidentemente voy a perder, o me rindo a Él. Amén. 4, revisar la sanidad interior. Siempre habrá, no, es que yo ya hice el proceso, pues revise, dele una revisadita, a ver, acuérdese de cosas que han pasado, a ver si todavía le duele, si todavía eso le da rabia, le trae desazón, le mueve su fibra, digámoslo, revise y haga el proceso. No está de más. 5, revise si está bajo autoridad, porque yo le digo que entrar a un proceso sin estar primero bajo la cobertura de Dios y luego bajo una cobertura espiritual a la que uno entra cuando perteneces a una congregación y te sujetas a una autoridad, es como tener la leonera a merced sin ningún cerco. ¿Por qué? Principio de Dios. Sométanse todos a la autoridad, o sea, es un principio
den cuentas a sus autoridades, honren la autoridad, respete la autoridad. Entonces, no estamos hablando de que la autoridad sea buena y sea perfecta, pero entonces viene que no me tengo que someter en mi casa, hay un orden y que si hay un esposo, pues tengo que respetarlo y ahí empieza mi cerco. Y segundo, en la autoridad espiritual, tengo que también dar cuentas y sujetarme a una autoridad espiritual. Importantísimo. 6, cuidar mi boca. Lo que le pasó al pueblo de Israel es que por tanta murmuración, es que dice la palabra que también fue que el desierto se les puso tan largo porque se la pasaban murmurando o contra el líder espiritual o contra Dios. Entonces, lo mejor en el desierto es a veces quedarse uno en silencio. O sea, la mente dice 20.000 cosas, uno piensa 20.000 cosas, pero es mejor quedarse callado entre usted y Dios. Y 7, lo que decíamos, otro, pues un fundamento básico, tener altar continuamente. Bueno, 10, agárrese de las Bueno, esos promesas. 7 puntos eran del número 8. Del número 8 y era revise su fundamento. Muy bien. Ahora vamos para el punto 10, ya, otro de las pautas para pasar un proceso en victoria. Agárrese como un ancla a todas las promesas de Dios que Dios le haya hablado, porque cuando el proceso se pone y la noche y llega la noche en lo espiritual, hay un tiempo que es la noche donde usted no ve nada, usted nadie lo ve tampoco, es impresionante, parece que nadie lo viera. Y para lo que no le sirve lo cambian. Y Palo es impresionante y a veces pasan orando por varias personas y hasta se lo saltan a usted y usted dice, es que ni siquiera me ven ni para una exhortación, pues no sumo. De verdad que pasa así, o sea, es impresionante. Entonces, cuando estamos en esa noche, digamos, aquí no hay más sino agarrarme de lo que Dios me dijo, de las promesas que Dios me haya entregado, creérmelas, así no vea nada. Eso sí que da fuerza en el momento. Eso es como el salvavidas en el momento de que te hunden así en el agua y los salvavidas son esas promesas. 11, revise anatemas. Hay veces en los procesos, cuando estamos como tan sensibles, entendemos y empezamos qué pasa en el proceso. Uno empieza a ser santificado y empieza a ver ya como Dios ve. Entonces resulta que usted ya, ese libro por allá que usted tenía de ciencia ficción y que usted no le veía problema y que habla de reencarnación y usted decía, no, el libro es chévere y ya usted dice, ¿esto qué hace acá? O sea, usted le cambia, como usted empieza a Dios a cambiarle la visión, entonces usted dice, yo esto no lo puedo tener. O todavía tenemos objetos y regalos hasta de cosas que nos dieron en el mundo que de alguna manera que me conecta a una relación ilícita del pasado. ¿Yo qué hago con esto aquí en mi casa? Y toda clase de cosas. Recuerden que fue por eso que el pueblo de Israel no podía hacerle frente a sus enemigos porque había anatema en medio de ellos. Entonces de pronto hay una atadura que no hemos podido vencer y es que ahí está el anatema. 12. No se desanime cuando Dios entre en su silencio. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe hacer? Hay tiempos donde Dios entra en un silencio pasmoso. Y uno dice, pero es que ni me exhorta, al menos que me exhortara, pues no me habla nada. Está enojado, está contento, voy bien, voy mal, ¿cómo voy? Estoy en el mismo punto. No, es que así no, pues. En el momento en que uno está en aflicción, piensa eso. Y vamos, mira, hay una palabra que dice en Oseas, capítulo 5, versículo 15. Me iré y volveré a mi lugar. Como quien dice, no le voy a hablar más, yo vuelvo y me siento en mi trono. Hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Eso puede tener muchas interpretaciones, el silencio de Dios, pero una que yo entiendo es que cuando Dios se queda tan calladito, es porque Dios está esperando más humillación. Más humillación, humíllese más, reconozca más, renuncie más, perdone más. A ver, haga lo que no había hecho, háblele a tal persona que no le habla. Reconózcale a su esposo que ha fallado. Y de verdad, dígale que ore por usted, baje la cabeza. Uy, entonces uno dice, o sea, ¿qué quiere? ¿Qué me está pidiendo Dios que no habla? ¿Será que
¿Qué más quiere que rinda? Otras veces que Dios no habla es porque dice, si le hablo y le suelto esa, peor que va a abortar el proceso. Todavía, lo que decía mi esposo, todavía no le puedo soltar esa, ni qué voy a hacer con ella, y es que la voy a sacar de la ciudad y la voy a llevar. No, todavía no le puedo hablar de eso, sale corriendo. Hay momentos donde Dios dice, no le puedo soltar. Pero de una u otra manera, Dios siempre está trabajando, siempre está haciendo. Dios es especialista en hablar a través del silencio. Parece que no nos estuviera prestando atención o que no nos escuchara, pero Dios está haciendo todo lo necesario Amén. para que podamos pasar ese momento o esa prueba o ese proceso. Amén. Entonces Dios es muy lindo y como Él todo lo que hace lo hace bien, entonces entendamos el silencio como algo a favor de nosotros, como les decía, si nos suelta algo hasta peor. El silencio nos presenta algunos mensajes de Dios y es: mis promesas son firmes, sostenten mi palabra, ella es una guía segura, no sueltes tu fe, cosas que uno dice que eso viene de Dios. Hay algo, el punto 13, y es pasar el proceso con legalidad. Amén. Porque el enemigo siempre va a venir a darnos atajos, a ofrecernos soluciones que no vienen de Dios, y lo que quiere es desviarnos del proceso. Ha pasado mucho, personas que Dios, digamos acá donde nosotros estamos, personas que estaban buscando un empleo por mucho tiempo, y resulta que la única oferta de empleo era incluyendo el día domingo. O sea, nunca, siempre las ofertas que habían para esa persona que estaba en proceso era sacándola los domingos. Y resulta que la persona no esperó el tiempo de Dios, se fue para ese empleo, pues esto es uno de muchas veces que han pasado, y no volvió a la iglesia. Cuando ya no se volvió a congregar, se desconectó. Y ya uno va a mirar y están en el mundo. Entonces, a veces esos atajos que el enemigo ofrece no siempre son de Dios. Mire, cuando Satanás se le presentó a Cristo y le dijo que convirtiera esas piedras en pan, que como que va y le quita el hambre a una multitud y usted está aquí varado por pan, convierta esas piedras en pan. Y hay veces, y Cristo lo podía hacer, tenía el poder y la autoridad, pero no lo hizo porque sabía que Satanás iba a dañar su proceso de ayuno, y porque él no tenía por qué dejarse ni cederle a Satanás en ese momento. Entonces, hay veces que hay cosas que podemos hacer, tenemos la facilidad, no hay nada malo en hacerlas, pues en otros casos, no en ese, y no las debemos hacer. Hay veces Dios dice, vas a aprender a depender de mí, no vas a confiar en brazo de hombre y vas a depender solo de mí. Y tengo ahí a la persona que me puede prestar en cualquier momento, y yo decir, no, porque Dios me está formando en dependencia, lo puedo hacer, no estaría haciendo nada malo, nada ilegal, pero en mi proceso sí es algo ilegal, porque si Dios me está enseñando dependencia, ahí estoy dañando algo. Entonces, de esto se trata, pueblo, de que cuando le entendemos a Dios, le aseguro que el proceso, si va a durar 1 año o 2 años, no se va a ir más tiempo. De esto se trata, de no demorar los tiempos que ya Dios estableció y que podamos salir en victoria. Bueno, vamos a orar para todos aquellos que están en ese proceso, que Dios les dé fuerzas, Padre, en esta hora, Padre, los bendecimos, oh Dios. Todo el que está en proceso, Señor, todo el que está, oh Dios grande, Dios misericordioso, Señor, en batalla, en prueba, Señor, yo te pido que les abra los ojos del entendimiento. Y oro, Señor, que no les falte la fe en medio de la prueba, Señor. Oro, Señor, que no vayan a abortar, Padre, los procesos, Señor, y que salgan en victoria. Pedimos perdón, Padre, por los pecados del pueblo, Señor. Pedimos perdón por cada persona, Señor. Pídale perdón, dígale, Señor, yo he dejado endurecer mi corazón, mi fe me ha faltado, he cerrado el oído, Padre, en esta hora, perdóname, hoy me vuelvo en comunión contigo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Padre, en esta hora yo te pido que tengas misericordia de mi vida. El que no tenga fuerza, dígale, Señor, dame fuerza, Señor, como de búfalo, Señor, en esta hora, levántame las manos, Señor, que no puedo más. Yo te lo pido, Dios grande, Dios misericordioso, levántate, Señor, a favor mío, Señor, ayúdame, Señor, acalla todas esas voces
voces que me quieren hablar, Señor, que me quieren desviar, que quieren que yo cierre el oído en esta hora, Padre. Amén. No permitas que mi corazón se endurezca. Perdóname, Señor, porque he estado enojado, cargado contigo, Padre. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Y sabemos, Señor, que yo en este momento no estoy entendiendo la prueba. No sé qué está pasando, pero sabemos que un peso mayor de gloria vendrá sobre mi vida, vendrá sobre tu vida, vendrá sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que lleva tu nombre. Y en esta hora, Padre, te damos gracias, los bendecimos y te pedimos que tu gloria y tu gracia sea vista sobre este pueblo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.